Bienvenido a Filipinas, la tierra de frondosos bosques, archipiélagos irregulares y muchos descubrimientos extraños. Durante muchos años, los investigadores han estado recorriendo esta región a lo largo y ancho en busca de criaturas y artefactos extraños e inspiradores. Bienvenidos a lo nunca contado. En este vídeo, veremos 20 hallazgos en Filipinas que dejaron asombrados a los científicos. Número 20. Homo luzonensis. Durante muchos años, los científicos han trabajado duro para reconstruir con precisión el árbol de la evolución humana. A medida que descubrimos partes de nuestra historia antigua, a este árbol de línea recta le han ido surgiendo nuevas ramas, lo que se suma a la riqueza de descubrimientos que hemos podido descubrir de nuestro pasado indocumentado. Desde el Ardipithecus hasta el Homo sapiens, nuestro viaje para convertirnos en el más alto de las especies en la Tierra es bastante complicado. Recientemente, los científicos han descubierto otra rama hasta ahora desconocida en este antiguo árbol. Mientras exploraban la cueva de Calao en Filipinas, los investigadores descubrieron dientes y huesos que se decía pertenecían a una nueva especie humana que había estado envuelta en secreto durante miles de años. Se cree que este pequeño homínido de cuerpo, conocido como Homo luzonensis, vivió en la isla de Luzón hace unos 50.000 a 67.000 años. Esto no solo desafía la visión convencional de la evolución humana, sino que también plantea la cuestión de cuándo y cuándo comenzaron los humanos a vivir en las islas Filipinas. Los restos utilizados en esta identificación incluyen un total de 7 dientes y 6 huesos pequeños. Este descubrimiento ha generado mucho entusiasmo en la comunidad científica, ya que agrega otra capa a la historia evolutiva, una que los investigadores esperan que conduzca a aún más descubrimientos que ayuden a comprender la línea de tiempo de la evolución humana. También convierte a Luzón en la tercera isla del sudeste asiático en los últimos 15 años que muestra signos de actividad humana antigua inesperada. Restos del rinoceronte masacrado número 19. Normalmente, el descubrimiento de restos de animales masacrados no debería generar demasiado entusiasmo. Pero, ¿qué pasaría si estos restos tuvieran más de 700.000 años mientras recorrían la llanura aluvial de un río en la isla de Luzón en Filipinas, el mismo lugar donde se realizó nuestro descubrimiento anterior? Los investigadores desenterraron un cadáver masacrado perteneciente a un rinoceronte. 2 de los huesos de las patas del rinoceronte estaban destrozados, lo que indica que las personas responsables de la masacre estaban tratando de introducir esa buena médula ósea. También se observaron varias marcas de cortes en los huesos, signos reveladores de que alguien había despojado delicadamente la carne del cadáver. Este descubrimiento contradice totalmente la línea de tiempo previamente establecida de la existencia humana en Filipinas en unos 600.000 años. Desafía todo lo que los científicos creían saber sobre la historia de Filipinas. También se encontraron varias herramientas antiguas en el sitio, una prueba más de que, efectivamente, los primeros humanos eran capaces de fabricar herramientas para resolver problemas diarios. Una vez vivió en la isla hace más de 700.000 años, pero esa no es la parte más misteriosa de este descubrimiento, un enigma que los científicos no han podido resolver. Así es como esos primeros humanos pudieron llegar a la isla. Una teoría sugiere que probablemente flotaban en balsas hechas de forma natural, mientras que otras especulan que estos antiguos humanos fueron transportados en barcos antiguos de construcción tosca. Cualquiera que sea el caso, los científicos esperan descubrir hallazgos cada vez más sorprendentes, solucionando el rompecabezas histórico pieza por pieza. Número 18. Extraña ciudadela en forma de triángulo. Viaja con nosotros a una de las maravillas arqueológicas más fascinantes. Ubicadas en Filipinas, estas estructuras, conocidas como egangs, son asentamientos castros en terrazas que se cree que fueron construidos por el pueblo Ibasion. La construcción de estos edificios en las colinas fue muy estratégica. Esto se debe a que sirven como fortaleza y refugio para el pueblo de Ibasion en tiempos de guerra. Pero estas obras maestras arquitectónicas permanecieron sin descubrir, perdidas con el paso del tiempo. Pero en 1944, Eusebio Dizong, subdirector del Museo Nacional de Filipinas, viajó con su equipo a Sabidug, una ciudad en Sabtang. Durante sus extensas exploraciones, descubrieron estas fascinantes estructuras. Construidos en forma de triángulo, estos iyangs a menudo se comparan con los castillos Gusuku similares que se encuentran en Okinawa, Japón. Aparte del hecho de que los iyangs se construyeron en lugares altos, varios artefactos, incluida cerámica tipo cantada del siglo XII, junto con algunas cuentas chinas, fueron recuperadas de uno de los iyangs
yangs. Estos artefactos antiguos datan de alrededor de 1200 a.C., la misma época que los cimientos de los castillos de Okinawa. Hay una historia bastante interesante sobre estos ehangs. Verá, según la historia y la tradición oral, se cree que los tibetanos prehispánicos buscaron refugio en lo alto de estos yangs. Después de llegar a su lugar seguro, los tibetanos comenzarían a arrojar enormes piedras a los enemigos de abajo. Estas piedras se utilizaban como forma antigua de munición, y todavía se pueden encontrar pruebas de estos ataques con piedras en estos yangs, aunque gran parte de la historia antigua de Filipinas se perdió cuando los conquistadores españoles atacaron y se apoderaron de la tierra. Estos yangs son un testimonio perdurable de las luchas de las personas que vivieron en estas tierras antiguas hace siglos. Número 17. Las tumbas de piedra caliza de Canantic. Las islas de Filipinas tienen una rica historia, y a lo largo de los años, los científicos han tropezado con sitios antiguos que ayudarán a redescubrir esta historia perdida. Estas son las tumbas de piedra caliza de Canantic y restos excavados de un barangay milenario que fue descubierto en las selvas del Monte Maclo en sitio Canantic, Quezon, en Filipinas. Los científicos creen que el pueblo tagalo precolonial fue responsable de la creación de las tumbas. En 1998, el gobierno de Filipinas declaró una enorme extensión de bosques que medía alrededor de 280 hectáreas como áreas protegidas. Esto tenía como objetivo disuadir a los cazadores de tesoros y a los agricultores que cortaban y quemaban los delicados sitios arqueológicos de estas regiones. Fue dentro de esta área protegida donde se descubrieron las tumbas de piedra caliza en 2011. Sin embargo, cuando se descubrieron las tumbas, las tapas, los esqueletos y otros objetos funerarios rituales enterrados en ellas habían sido saqueados por cazadores de tesoros, negándonos así la oportunidad de aventurarse en este capítulo de la historia de Filipinas. Se cree que los bienes robados de las tumbas ahora se encuentran en museos o colecciones privadas de todo el mundo. Este antiguo sitio está siendo considerado actualmente para su designación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sirve como una ventana a tiempos perdidos, brindándonos la oportunidad de comprender las antiguas prácticas funerarias de los filipinos precoloniales. Número 16. Máscara mortuoria de Otan. En 1967, dos brillantes antropólogos llamados Alfredo Evangelista y F. Landa Jocano hicieron un descubrimiento sorprendente durante una excavación arqueológica sistemática en Filipinas. Se hicieron muchos descubrimientos durante esta excavación, pero la máscara mortuoria de oro de Otan se destaca por su interesante historia y su fascinante arte. Descubierta en San Antonio, Otan, Iloilo, la máscara data de finales del siglo XIV y principios del XV. Conocida como la Era del Comercio, sigue siendo una de las piezas de arte antiguo más interesantes jamás descubiertas en Filipinas. ¿Pero qué es exactamente y para qué se utilizó? Bueno, según los historiadores, la máscara mortuoria del peaje de Otan era parte de las antiguas prácticas funerarias de una antigua tribu conocida como los Bisons. Estos primeros besanos creían que al cubrir los ojos, la nariz y la boca con estas máscaras doradas, el difunto recibía protección para bucear de espíritus malignos que buscaban habitar el cuerpo. Creían que el brillo del oro era eficaz para ahuyentar a los espíritus malignos, pero eso no es todo. El oro también se asociaba con el estatus social y financiero. Por lo tanto, los miembros de clase alta de la sociedad fueron enterrados con la mayor cantidad de oro posible. Esto incluye joyas de oro y pequeñas piezas de oro entre el sudario. Además de la máscara de oro, los historiadores también creen que esta práctica se remonta a hace unos 1700 años, y el descubrimiento de estas máscaras en particular nos lleva al pasado, a las antiguas comunidades que habitaban la región, sus creencias, prácticas y estilo de vida. Número 15. Pilacintos, la moneda más antigua de Filipinas. Hace miles de años, los humanos inventaron el dinero y el mundo no ha sido el mismo desde entonces. Los piloncitos, también conocidos como bulawan o granitos de oro, son pequeñas piezas de oro con forma de cuentas que se sabe que fueron la moneda más antigua de Filipinas. Los historiadores registran que estas piezas de oro se utilizaron durante el período arcaico y su uso se extendió. En los primeros años del período colonial español, registros históricos anteriores muestran que el oro se había utilizado ampliamente en todo el archipiélago filipino
marino, mucho antes de la llegada de los españoles, se utilizó como moneda, como ocurre con los pillacintos en los entierros, como con la máscara mortuoria, y también se incorporó a artículos cotidianos. Se dice que esta forma de moneda fue inventada entre los siglos IX y XII, después del método arcaico de comercio mediante el trueque. Se volvió inconveniente. Probablemente estaba hecho de oro puro y pesaba entre 0.5 gramos y aproximadamente 3 gramos. Los arqueólogos han desenterrado muchas de estas piezas de oro grabadas en varias áreas de Filipinas, incluidas Mandaluyong, Batán, Batangas, Samar y Leyte, en las Visayas, las orillas del río Pasig y en algunas otras áreas alrededor de Mindanao. Tiburones burbuja, número 14. No todos los descubrimientos fascinantes en Filipinas son sitios o artefactos arqueológicos. Este fascinante paisaje también alberga un par de criaturas extrañas. Conoce al tiburón burbuja, una criatura marina de aspecto extraño que fue descubierta en 2011 por un equipo de biólogos marinos que exploraban las aguas de Batangas y la isla de Mindoro. Entonces, ¿cómo obtuvo el peculiar nombre que se puede atribuir a su mecanismo de defensa en la presencia de peligro? Verás, cada vez que estos tiburones burbujas sienten un ataque, se hinchan hasta el doble de su tamaño para ahuyentar al depredador. Los científicos estaban muy entusiasmados con este descubrimiento, ya que introdujo una nueva especie de tiburón hinchable que había permanecido sin descubrir hasta ahora. Un efecto indirecto de este descubrimiento es que nos recuerda la naturaleza frágil de nuestros hábitats acuáticos y la necesidad de proteger a las numerosas criaturas que habitan en el océano. Número 13. El gato oso de Palawan. Otro animal fascinante descubierto por los científicos en Filipinas es el gato oso de Palawan, una subespecie del binturón endémica de la isla de Palawan. Al principio, el gato oso parece sacado directamente de la imaginación del Dr. Seuss, con cara de gato y cuerpo de oso. Su largo y desgreñado pelo negro y sus rígidos bigotes blancos, así como su cola prensil, que es básicamente tan larga como su cuerpo, dan la impresión de que esta criatura probablemente fue dibujada por un dibujante demasiado imaginativo. Pero a pesar del nombre y el parecido obvio, este animal no tiene ninguna relación con los osos o los gatos. El gato oso de Palawan puede crecer hasta 4.6 pies y pasa la mayor parte del tiempo en los árboles. Sin embargo, no son tan acrobáticos como los monos y tienen que bajar para pasar de un árbol a otro. Los gatos osos son criaturas tranquilas a quienes les encanta dormir todo el día en lo alto del dosel del bosque. También les encanta tomar el sol y se mueven bastante lentamente, lo que lleva a muchos a confundirlos con los perezosos. Aunque las diferencias entre estos dos animales son bastante obvias, la característica más fascinante de estos animales es su olor. Lo creas o no, el binturong de Palawan huele exactamente a palomitas de maíz. Esto se debe a un compuesto químico en la orina que, casualmente, es el principal compuesto aromático que se forma en las palomitas de maíz durante el proceso de explosión. El Palawan binturong es bastante importante para los bosques de Filipinas. Esto se debe a que ayudan a esparcir las semillas de las frutas que comen a través de sus heces, replantando así indirectamente la selva tropical. Número 12. Naufragio de Pandanón. En junio de 1993, un buzo llamado Eduardo Gordorilla estaba buscando una canasta perdida que contenía perlas a lo largo de la costa del sur de Palawan en Filipinas, cuando tropezó con algo absolutamente fascinante. Escondidos bajo una pesada masa de arena y barro, se encontraban los restos de un barco que llegó a ser conocido como el naufragio de Pandanán. Los restos del naufragio fueron finalmente excavados en 1995 por la División de Arqueología Subacuática del Museo Nacional de Filipinas, ubicado en la isla Pandanan. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de este naufragio? ¿Y cuánto tiempo ha estado bajo el agua esperando ser descubierto? Según los historiadores, el barco probablemente era un barco de carga del sudeste asiático que viajaba desde Vietnam o el sur de China cuando encontró su perdición en las tumultuosas aguas de Filipinas. Los arqueólogos lo han calificado como el barco comercial pre-español mejor conservado encontrado dentro de la jurisdicción de Filipinas. Pero esa ni siquiera es la parte más interesante. Justo dentro de este naufragio se descubrieron alrededor de 4.722 artefactos. Habla de un cofre del tesoro. Estos artefactos antiguos incluyen piezas de cerámica bien conservadas, perlas, calderos de hierro, piedras de molino, monedas de cobre, espejos, entre otros. Solo cabe preguntarse qué circunstancias llevaron al naufragio. ¿Fue mal tiempo? ¿Error humano? ¿O tal vez algo más siniestro? Muchos científicos se han inclinado más hacia la teoría del mal tiempo para explicar el accidente, pero la verdad es que es posible que nunca sepamos realmente qué ocurrió ese día hace muchos años.
Número 11. Petroglifos de Angono. Bienvenido al sitio de las obras de arte más antiguas conocidas en Filipinas, un lugar que ha llenado de asombro y asombro tanto a arqueólogos experimentados como a aficionados durante años. Se trata de los petroglifos de Angono Binangon, que cuentan con una colección de 127 figuras de palitos con apariencia de humanos y animales delicadamente grabadas en la pared de una cueva. A lo largo de los años, las artes rupestres nos han abierto los ojos a la realidad de los primeros humanos, en una época en la que el lenguaje no había evolucionado hasta convertirse en el complejo sistema de comunicación que tenemos hoy. Sirvió como una forma de documentación de la historia y experiencia del pueblo. Los petroglifos de Angono Binangon están distribuidos horizontalmente en la pared del refugio rocoso, midiendo 25 metros por 3 metros. De los 127 dibujos inscritos en la pared, 51 son bastante distintos, lo que sugiere que pueden haber sido hechos por diferentes individuos o por una generación diferente. Mientras exploraban el sitio, los arqueólogos también encontraron 8 piezas de herramientas de piedra, que consistían en 2 piezas de escamas de obsidiana, 2 piezas de iglesia de piedra, 2 piezas de herramientas de piedra en escamas. Número 10. La Tierra Dorada. Filipinas es como un antiguo cofre del tesoro lleno de artefactos diversos, hermosos y atractivos que te dejarán la boca como un frasco. Echa un vistazo a la Tara Dorada, también conocida como la imagen de Agazán, una estatuilla de oro de 21 quilates que pesa alrededor de 4 libras y mide solo 7 pulgadas. Hay varias historias contradictorias sobre lo que se supone que representa esta figura. Algunos dicen que fue hecha a semejanza de un budista conocido como Tara, mientras que otros cuentan una historia diferente. Los relatos sobre su descubrimiento también son variados, aunque existe un consenso general de que fue descubierto en 1917 por una mujer minabo llamada Belet Campos. Según la historia, la mujer caminaba por las orillas del río Wawa, cerca de Esperanza Angusán del Sur, cuando notó la estatuilla de oro. Luego conservó el artefacto como una muñeca hasta que fue adquirido por Blas Baclayón, el entonces Agosán, vicegobernador. Fue entonces cuando se ganó el nombre de Bunawan, ni Baclayón, u oro de Baclagón. Sin embargo, según Constancia Giral Ballet, nieta de Campos, su abuela inicialmente había conservado la figura como muñeca, pero luego la hizo colocar en el altar para el culto. Esto fue así hasta que fue robada, terminando finalmente en manos de Blas Baclayón en 1918. El dorado finalmente llamó la atención del Dr. H. Otley Bayer, un renombrado antropólogo estadounidense, quien lo declaró el hallazgo más espectacular realizado hasta ahora en la arqueología filipina. ¿Necesitamos decir más? El antiguo artefacto se exhibe ahora en el Museo Field de Historia Natural de Chicago. Número 9. Paleógrafo de plata de Bután. A mediados de la década de 1970, un equipo de arqueólogos del Museo Nacional de Filipinas hizo un descubrimiento asombroso en Bután, provincia de Agazán, en Filipinas. Presentamos el paleógrafo de plata de Bután, también conocido como franja de plata de Bután. Esta pieza de metal con un par de inscripciones ha desconcertado a los científicos desde su descubrimiento y su enigma aún permanece. Los historiadores registran que este fascinante artefacto fue descubierto inicialmente por cazadores de tesoros que buscaban cerámicas antiguas y adornos de oro cuando tropezaron con la tira de plata dentro de un ataúd de madera. Los arqueólogos descubrieron que este ataúd en particular tenía una apariencia sorprendente, con muchos ataúdes de la misma tipología que data de los siglos XIV y XV. Según los historiadores, en el ataúd también se encontraron varios restos humanos, incluidos cráneos deformados artificialmente. Pero sigue habiendo un aire de mística en torno a este descubrimiento. Verás, incluso después de todos estos años, las inscripciones en el paleógrafo de Butilo Plata siguen siendo indescifrables, y el origen también ha sido tema de gran debate. Esta fascinante pieza de arte antiguo se encuentra ahora en el Museo Nacional de Antropología de Manila, con sus secretos firmemente encerrados detrás de un muro de historia perdida y guiones olvidados. Número 8. Tela funeraria Banton. Lo que estás viendo es el espécimen textil más antiguo que se conserva en Filipinas, una pieza conocida como tela funeraria Banton. El descubrimiento de esta pieza de abacá fue puramente incidental. En 1939, un granjero llamado Restituto Fonte vio la tela relativamente intacta dentro de uno de varios ataúdes de madera que se encontraron juntos en una cueva en la isla Banton, Romblon. Dentro de estos ataúdes había varios cráneos y huesos humanos, junto con algunas cerámicas azules
suaves y blancas. La tela funeraria de Banton recibió ese nombre porque se encontró junto con restos humanos. También sigue siendo el tejido ikat de urdimbre más antiguo conocido en el sudeste asiático. Aunque los diseños de este textil en particular son bastante simples, actualmente el arte de producir ropa usando la técnica ikat se ha convertido en un arte perdido, lo que hace que este descubrimiento sea aún más emocionante. Es una evidencia de una antigua tradición de tejido que ahora se ha perdido debido al paso del tiempo. Al igual que muchos de los otros artefactos en esta lista, la tela funeraria de Banton ahora se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, un testimonio del hermoso arte de los antiguos filipinos. Número 7. Las momias Cayaban. En las laderas de las montañas de Cabayambengue, una ciudad en el norte de Filipinas, se hizo un descubrimiento bastante interesante a principios del siglo XX, conocidas como las momias de Cabayán o las momias de fuego. Este conjunto de más de 200 restos humanos presentaba una escena bastante críptica cuando fueron descubiertos por primera vez por los occidentales. Los lugareños conocían las momias desde hacía cientos de años, pero como el sitio no estaba adecuadamente protegido, los invasores extranjeros pudieron llevarse un par de estos restos momificados. Incluso ha sido declarado uno de los 100 sitios más amenazados del mundo. Entonces, ¿qué tiene de peculiar este sitio? Para entender esto, nos remontamos aproximadamente al año 2000 a.C. Los científicos creen que la práctica de preservar los restos de los difuntos comenzó en esta época. Se decía que esta técnica fue creada por los Ibaloi, una tribu indígena de Bengay. Antes de confundir este proceso de momificación con el método egipcio, existe una marcada diferencia entre los dos. Se hicieron momias de fuego poco antes de que falleciera el fallecido. Se les obliga a ingerir una bebida muy salada y después de la muerte, el cadáver se lava y se pone al fuego en posición sentada. Esto ayuda a secar los fluidos, reduciendo las posibilidades de desintegración. Luego se sopla humo de tabaco en la boca para secar los órganos internos del cuerpo. Al final del proceso, se frotan varias hierbas en el cuerpo, después de lo cual, los restos momificados se colocan en un ataúd de madera de pino y se entierran en refugios rocosos o cuevas naturales. Número 6. La tortuga gigante asiática de caparazón blando. Lo que estás viendo es una de las especies en mayor peligro de extinción del mundo, una tortuga de agua dulce conocida como tortuga gigante asiática de caparazón blando. Esta peculiar criatura pertenece a la familia Trinitichidae y es originaria del sudeste asiático. Es conocida por muchos nombres. Algunos la llaman tortuga de caparazón blando con cara de rana, mientras que otros la conocen como tortuga gigante de caparazón blando de galope. Un pescador que trabajaba a lo largo del río Adalam, en Cabarrogis, Filipinas, capturó una tortuga juvenil conocida como Caget y, en 2001, la tortuga fue enviada a Chicago y se confirmó su identidad. Tiene una cabeza ancha, ojos pequeños que están bastante cerca de la punta de su hocico y un caparazón liso. También se la considera la tortuga de agua dulce más grande que existe en el mundo y puede crecer hasta 5.9 pies de largo. Es un depredador de emboscada y principalmente carnívoro. Su dieta principal se compone de crustáceos, moluscos y peces. Desafortunadamente, esta magnífica especie podría perderse en las implacables garras de la extinción. Lamentablemente, parece haber muy poco que podamos hacer para evitar este resultado. Ahora es el momento de elegir los suscriptores de hoy. Vea el aterrador descubrimiento de los científicos en Filipinas que lo cambia todo. Lémur volador. Número 5. Los bosques de Filipinas también albergan otra criatura fascinante conocida como colugo o lémur volador. Se pueden encontrar en varias de las islas del sur de Filipinas, incluidas Bohol, Mindanao y Samar. Estas especies de mamíferos pueden parecerse a los murciélagos, pero son muy diferentes. El nombre en sí es bastante engañoso, porque el lémur volador no es un lémur ni vuela, sino que se desliza por el aire mientras salta de árbol en árbol. Una colonia típica pesa alrededor de 2 a 3,7 libras, con una cola que es casi tan larga como todo su cuerpo. Una característica interesante de esta especie es el dimorfismo sexual, lo que significa que las hembras son usualmente más grandes que los machos. Los colugos tienen una cabeza y un rostro anchos, una mandíbula robusta para aumentar la fuerza de la broca, ojos pequeños y ojos bastante grandes que pueden asustarte si tropiezas. Sobre ellos, en medio de la noche, son arbóreos, lo que significa que pasan la mayor parte del tiempo en los árboles buscando comida mientras están en el suelo. Los colugos parecen lentos y torpes, y generalmente no pueden mantenerse erguidos, por lo que debes entender por qué prefieren quedarse en los árboles.
Número 4. La Cruz de Tindalo. Durante la primera circunnavegación del mundo, los exploradores españoles liderados por Fernando de Magallanes llegaron a Cebú, Filipinas, el 21 de abril de 1521. Para conmemorar este momento histórico, los exploradores plantaron una cruz cristiana, ahora conocida como la Cruz de Tindalo. Esta pieza de la antigua La Historia se encuentra actualmente dentro de un kiosco de piedra conocido como Pabellón de la Cruz de Magallanes. Según registros históricos, la cruz original estaba encerrada dentro de otra cruz, hecha de madera de tindalo, allá por 1831. Esto fue para proteger el antiguo artefacto de aquellos que le quitaron partes, creyendo que poseía poderes milagrosos. Es la caja perfecta en un truco de caja, pero mucha gente cree que la cruz original fue destruida hace años, y lo que queda es solo una réplica de la original. El 14 de abril de 2021, la cruz, junto con el pabellón, así como la iglesia y el convento basílica del Santo Niño, fueron declarados Tesoro Cultural Nacional por el Museo Nacional de Filipinas. Número 3. La placa de cobre Laguna. En 1989, un trabajador que trabajaba cerca de la desembocadura del río Lumbang en Wawa Laguna, Filipinas, descubrió una placa de cobre. Más tarde resultó que este era, de hecho, el documento fechado según el calendario más antiguo jamás encontrado en las islas Filipinas. El documento se remonta al año 900 después de Cristo. Se podría pensar que el documento más antiguo que se conserva sería un decreto oficial o algo así, pero una especie de recibo antiguo, un documento de absolución total que libera a una persona de una deuda relacionada con el salario. El texto fue escrito en maso antiguo con un par de palabras prestadas del sánscrito y algunos elementos de vocabulario no malayo que se sospecha que provienen del javanés antiguo. El documento fue traducido por primera vez en 1991 por Antoon Postma, un antropólogo holandés. Afirma que libera al portador del recibo, los hijos de Namuan, de una deuda en oro, unos 865 gramos o 27.8 onzas Troy. El dragón volador, número 2. Conoce a otra criatura peculiar endémica de Filipinas, el dragón volador de Mindanao. Conocido científicamente como Draco mindanensis, el dragón volador se caracteriza por un color de cuerpo marrón grisáceo opaco y un vivo color naranja mandarina. También es uno de los miembros más grandes del género Draco. Habita básicamente regiones de bosques de crecimiento primario y secundario y actualmente se encuentra en peligro de extinción debido a la deforestación. Desafortunadamente, no se están realizando esfuerzos de conservación específicos para salvar lo que queda de esta interesante especie. El principal objetivo de los conservacionistas es proteger los hábitats donde vive el dragón volador de Mindanao. Una de las características fascinantes de esta criatura es su capacidad de deslizamiento, utilizando su conjunto de costillas alargadas, que son bastante flexibles. Entre estas costillas flexibles, hay pliegues de piel que descansan planos contra el cuerpo cuando no están en uso. Pero una vez que salta en el aire, la piel extra se despliega, lo que le permite atrapar el viento y elevarse. El Nazareno Negro, número 1. Finalmente, en nuestra exploración de descubrimientos impresionantes en Filipinas, presentamos al Nazareno Negro. Esta es una imagen de tamaño natural de una imagen de piel oscura de Jesucristo cargando la cruz. La estatua se puede encontrar en la Basílica Menor y Santuario Nacional del Nazareno Negro en Quiapo, Manila, Filipinas. Esta pieza de arte antiguo fue tallada por las hábiles manos de un artista mexicano cuya identidad sigue siendo desconocida. Se cree que la estatua fue realizada en el siglo XVI y luego transportada a Filipinas el 31 de mayo. Fue consagrada por primera vez en la iglesia de San Juan Bautista de los Agustinos Recoletos en Bagumbayan, Luneta. Muchos cristianos filipinos creen que la imagen contiene poderes divinos especiales y que al tocarla cualquiera puede recibir milagros y enfermedades. Si esto es cierto o no, está abierto a interpretación. La imagen representa a Jesús en el camino a su crucifixión y sigue siendo uno de los restos de la cultura cristiana primitiva que cautivó a los filipinos después de la conquista española. Gracias por ver este video. Ve a nuestro canal para que puedas ver más videos como este o dale clic a alguno de los que están ahora mismo saliendo en pantalla. Nos vemos en la próxima y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.